relación a la ponderación. Digo, este dato que está acá, que es el dato total del Merval del día, que subió 4,32%, ¿lo ven? ¿Sí? Es la ponderación del comportamiento de todas estas empresas que están acá, ¿no? Que son las que constituyen el Merval. Es una lista con un porcentaje donde cada una pesa una determinada cantidad, que lo que hace es que da un índice, que es el índice del mercado argentino, que se llama Merval, que es la sumatoria de estas empresas que están acá, que figuran acá. Sin embargo, no son las únicas empresas que cotizan en bolsa, o sea, no son las únicas empresas a las cuales se les puede comprar acciones. Hay, acá por ejemplo, ven acá abajo que dice Acciones General. Esto que dice Acciones General corresponde, acá, a todas las empresas que cotizan en la bolsa argentina. Hay montones. Montones de empresas agropecuarias y demás. Son muchas más que las que cotizan en el Merval. Pero bueno, el comportamiento de todas estas no incide sobre este dato que está acá arriba, que es el Merval. ¿Sí? Solamente inciden las que están acá, las que figuran en esta lista, que son, se supone, como las más importantes. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos bien? Con la barra de desbloquear el audio. Bueno. Vamos bien. Profe. Sí, profe, se entendió. Gracias. Sigamos. Hay otro dato que es muy importante para este tipo de análisis, que tiene que ver con el volumen. ¿Sí? Lo que va a definir también un poco el comportamiento del mercado en un determinado día, y otro dato que toman en cuenta aquellos que se dedican a esto, es el volumen, o sea, la cantidad de acciones que se compraron y se vendieron en un mismo día. A veces puede haber una variación importante en el precio de una acción, pero el volumen negociado que le dicen fue muy bajo. Eso significa que hubo 2 o 3 compras, y que capaz que un tipo compró mucha cantidad, o compró una determinada cantidad de acciones a un precio alto, y eso modificó el valor de la acción y la subió, pero en términos de volumen fue poco lo que se negoció, el volumen negociado fue poco. Entonces yo acá lo que les voy a mostrar es, por ejemplo, esto es una página de afuera, esto es lo que me preguntaba recién uno de los chicos, Mercado Libre, por ejemplo, que tiene esta sigla que se llama MELI, y ahí ustedes lo que ven, ¿se ve la pantalla? Sí. Es el comportamiento de las acciones de esta empresa en un determinado periodo. ¿Sí? Esto es la curva de los precios de las acciones de Mercado Libre en Estados Unidos durante un determinado periodo. Este periodo va desde, supongo que debe ser, ya les digo, el 9 de diciembre del 2019, el 9 de diciembre del año pasado, 2019, hasta hoy. Esto fue hoy, 3 de junio de 2020. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven ustedes en este gráfico que les estoy mostrando? Y que desde el 2019 ahora se incrementó. Que el que compró en marzo ahora se está haciendo una fiesta. El que compró en marzo de ¿cuándo? Y todo marzo estuvo a la baja prácticamente, por lo que se ve acá en ahí. marzo, ¿ves? Por ejemplo, acá hay un dato, sí, como decís vos, de que tenía un determinado valor. Más o menos estaba acá. Dice que valía en marzo, el 28 de febrero de este año, más o menos valía 577. Y acá, hoy vale 844.
que es este valor que figura acá, 853. Y ahí en marzo, que tocó picos bien bajos, ¿no coincide con la fecha en la que renunció Galperín a la presidencia, por ahí? No lo sé, pero a veces tiene que ver con eso, a veces tiene que ver con otras cosas. Pero bueno, hoy es una empresa que esta curva muestra que le va muy bien. Esto se ve por día, o sea, esto es por día, ¿no? Cómo fue cada día el valor de las acciones de esa empresa. Lo que yo les quería mostrar es estas barras que están acá abajo, ¿las ven? Que tienen color rosa y color gris. ¿Las llegan a ver? Sí. Eso es lo Sí, que yo yo- les decía del volumen negociado. Esa barra lo que dice es qué cantidad, qué volumen de acciones se compraron y se vendieron ese día. Y fíjense que hay picos, ¿no? Evidentemente acá, este día que la acción pegó este salto que figura acá, ahora que voy a sacar esto que es medio feo. Este cambio que figura acá, donde pasó de 602 a 750, fíjense que hay un pico acá, ¿lo ven? ¿Ven esta barra que sube acá? Eso es porque ese día se compraron y se vendieron muchísimas más acciones que lo que el resto de los días. Por eso eso que se llama volumen. Y eso también hace a que sea o no representativo el precio que figura de esa acción. En fin, esto se ve por día y si uno lo ve por semana, puede verlo como más abierto en el tiempo. Ahí lo ven más tiempo, ¿no? Está más alargado. Está más alargado, ¿no? Muestra más tiempo. Acá va desde febrero del 2019 hasta el día de hoy, semana por semana. Semana 1, semana 2, semana 3 de cada mes, y uno puede ver lo mismo, pero lo ve en más cantidad de tiempo. Y ahí uno puede ver el comportamiento más a largo plazo que tiene estas acciones, y ver que, por ejemplo, en un momento esto valía $300 y hoy vale, bueno, este monto que figura acá, altísimo. Y bueno, cada uno de estos es la representación de cada, y bueno, hay curvas y gráficos y todo. Pero lo que me interesa es que más o menos sepan cómo funciona y que tengan en cuenta esto que está acá abajo, que tiene que ver con los volúmenes y los precios. Y esto tiene reflejo un poco, como decías vos, Facundo, a veces con decisiones como de la renuncia de un directivo. ¿Qué otras alternativas se les ocurre que puede impactar en el precio de una acción de una empresa? Chicos. ¿Algún tipo de impuesto nuevo que salga que afecte al producto que ellos están produciendo? Sí. ¿Alguno se acuerda que hace algunos años hubo un problema con unos autos, con unos Volkswagen en Europa, por ejemplo? Ustedes saben que los autos ahora tienen como normativa para el tema de la contaminación, por ejemplo. ¿No? O sea, uno no puede poner a la venta cualquier auto que produzca determinado tipo de gases, sino que esos autos tienen que tener determinados filtros, yo no sé nada de mecánica, pero determinados filtros o procesar el combustible de una determinada manera para reducir la contaminación, ¿no? Bueno, hace algunos años se supo, por ejemplo, que Volkswagen estaba incumpliendo con esa normativa de medioambiental, ¿no? De prevención de la contaminación. Bueno, eso hizo, por ejemplo, que el comportamiento de las acciones sea como mucho más complejo y tenga una caída importante porque estaba incumpliendo con una normativa. Hay una empresa, por ejemplo, les cuento algunos ejemplos así para que vamos a... Una empresa, por ejemplo, que se llama Tesla, que se hace autos eléctricos. Una empresa gigante, hace autos eléctricos, son los que lanzaron ahora el cohete que se lanzó en Estados Unidos el otro día, el fin de semana. Bueno, esa misma empresa, se llama distinto, pero pertenece a la misma persona, hace unos autos eléctricos de primer nivel. Y están haciendo unos autos que lo que hacen son, se manejan solos, ¿no? Por GPS y andan solos, camiones y demás, con la idea de que el día de mañana uno se pueda subir a un auto, se siente y el auto te lleve al lugar que vos le indicas.
Bueno, hicieron pruebas con esos autos, lo mismo. El GPS no vio que una persona estaba cruzando, hubo un accidente con uno de los autos, las acciones de la empresa va en bancarrota. Y después lo otro que es como bastante importante a veces es lo que tiene que ver con la rama específica a la que se dedica la empresa. Por ejemplo, todas las empresas vinculadas al petróleo, cuando el precio del petróleo cae, bueno, las empresas que abastecen a las empresas petroleras, por ejemplo, con cañerías o caños vinculados al petróleo, cae el precio del petróleo, bueno, esas son como más fáciles de leer. Problemas tecnológicos, problemas medioambientales, problemas con el precio internacional de la materia prima, y después cuestiones más políticas como esto, digo. Cuando fue la nacionalización o fue el proceso de compra masiva de YPF, la curva de caída que está acá, que les mostré en el gráfico, la curva de caída de las acciones de YPF fue brutal. Perdió no sé cuánto por ciento, creo que valía $100 la acción de YPF, pasó a valer $20. ¿Por qué? Porque los empresarios dijeron, guarda que si vos pones plata en esa empresa, el Estado tal vez termina de completar la compra forzosa del paquete accionario. Bueno, esos son eventos que hacen que a veces los precios de las empresas caigan de determinada manera. Bueno, ¿alguna consulta con este tema? No. No. Bueno. ¿Ven el PowerPoint? Sí, Sí, profe. sí se ve. Bueno, esto tiene que ver, de vuelta volviendo un poco al tema del libro diario y demás, ahora lo vamos a seguir viendo, tiene que ver con el registro de lo que hablábamos, de los intereses y ese tipo de temas, ese tipo de problemas. En este caso, el ejercicio tiene que ver con esto, con la cuestión de lo devengado y las cuentas regularizadoras. Y acá el ejercicio es como bastante sencillo, es un préstamo que se hace el 1 de mayo del 2020, que tiene un pago de intereses, o sea, un cobro de intereses el 31 de mayo del 2020 y tiene un cierre del préstamo bueno, le pifié con la fecha, pero 1 de junio, o sea, sería un mes después. Perdón, 31 de junio sería la fecha acá. Me equivoqué, no le cambié la fecha. Pero bueno, imagínense eso, 2 meses, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el registro contable de este préstamo que pedimos, pero hay un tema que es de índole conceptual y que es importante que lo entiendan a nivel conceptual y después vemos si lo podemos bajar a la práctica o no. Cuando uno pide un préstamo, supongamos, acá no sé de cuánto es el interés, pero el interés total es de 38 más o menos, de 38 pesos. Ese interés empieza a correr cuando se cumple determinado tiempo, ¿no? O sea, el día 1 que yo pido el préstamo, ese interés todavía no lo pagué, ¿no? Porque el interés se va a cumplir cuando avance temporalmente el tiempo. Eso parece muy sencillo, pero bueno, a nivel contable genera como cierta complejidad. ¿Se entiende? Digo, estos 38 pesos que figuran acá, que son de interés, que yo voy a tener que pagar, no los pago el día 1, ¿sí? Por lo cual el día 1 todavía yo los tengo que computar, pero de una forma particular, porque todavía no me corresponden de alguna manera. ¿Se entiende? Porque el tiempo no pasó. Si yo el mismo día que pido, vieron que en los ejercicios que yo les puse hay una persona que ingresa a la empresa y una de las cosas que hace es hacerse cargo de una de las deudas que hay. Sí. Sí. Profe, ¿esto sería que se registra cuando llega ese vencimiento, sería? Tiene varios registros. Acá en el ejemplo que estamos haciendo hay un registro que es esto, que figura documentos a pagar, intereses adelantados, y que se registra de una forma particular que es como si fuera un pasivo negativo. En los ejemplos que nosotros usamos, registramos este 262 que figura acá más el 38, que es 1000, lo registramos cerrado, ¿sí? Lo registramos como una línea, documentos a pagar, 1000. Yo acá se los abrí para que vean
¿cuál es la relación? Yo pongo documentos a pagar 1000 porque cuando termine los 2 meses, lo que voy a pagar son 1000. Es el préstamo, o sea, es el capital que me prestaron más los intereses. Sin embargo, hay una parte de eso que yo todavía no me corresponde pagarlo, porque todavía no pasó el tiempo. ¿Sí? Entonces, como no me corresponde pagarlo, yo lo registro como un descuento del pasivo, con que figura como un menos pasivo, ¿sí? Que sería como intereses adelantados. Y lo desgloso para yo tener control de lo que ya me figura, ya lo que es ya un pasivo efectivamente y lo que no es un pasivo todavía. ¿Sí? A mí me prestan una determinada cantidad de dinero, que en este caso es 962. El día 1 que ya me lo prestan, ya es un pasivo, porque ya me lo prestaron. ¿Sí? Sin embargo, los intereses que me van a cobrar cuando yo cuando yo lo devuelva, el día 1 todavía no corrieron, porque son intereses, supongamos en este caso, a 60 días. ¿Sí? Por eso yo hago la apertura en términos conceptuales para decir, bueno, esto ya es pasivo. Y esto es un pasivo que todavía no ocurrió, es un pasivo que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces hago esta división entre, como si fuera un pasivo negativo, que me descuenta del pasivo. Cuando pasa el primer mes, ahí sí, ¿no? De los 38, supongamos que pagamos la mitad, porque son un préstamo a 60 días, cuando pasa el primer mes, ahí sí yo realizo el registro contable de ese interés. Porque ahí ese interés ya lo voy a tener que pagar, porque ya pasó un mes y yo no devolví no devolví lo que me prestaron. ¿Me siguen? Yo no. Profe, yo me confundo porque estoy viendo acá que hay, en el primer asiento, hay 2 menos pasivo. Si es menos pasivo, ¿no tendría que ir en el debe? ¿O te confundiste en los signos? En realidad, lo que digo tiene esta forma que se llama así, que tiene que ver como cuentas regularizadoras, que es generar un identificador para yo hacer una interpretación y entender cómo se va a desenvolver este movimiento financiero. Yo, cuando lo registro en los ejercicios que se los doy, esto que figura acá con 38 en el haber, yo se los doy agrupado, y va a figurar documentos a pagar 1000. Porque es el capital más los intereses. Pero acá lo que yo quiero es mostrarle que esos intereses todavía no corrieron, porque todavía no pasaron los 2 meses. Si yo el mismo día que me prestan la plata la devuelvo, voy a devolver 962, ¿se entiende? Porque no voy a pagar ningún interés porque temporalmente no pasó nada. Y si yo cancelo, supongamos un esquema súper sencillo, yo cancelo al mes 1 este préstamo que me hicieron, no voy a pagar 38, voy a pagar solamente lo que me corresponde a los intereses del primer mes. ¿Analía? Sí, estoy siguiendo. ¿Sí? O sea, esto es una forma de hacer el descuento de algo que va a ser un pasivo cuando termine de ocurrir el periodo. Cuando termina de ocurrir el periodo 1, o sea, el mes 1, fíjense que ahí ese pedazo del mes, yo lo registro porque lo pago efectivamente. Más allá de que yo no lo pague en el momento, ya está, ya corrió el mes 1, yo ya debo esos 18. Porque pasó un mes y yo no cancelé la deuda. Y ahí lo registro como pérdida. ¿Ven que está? Documentos a pagar, pérdida en el debe 19. ¿Sí? Y hago el registro, el descuento, por el lado del haber de esa diferencia. Cuando termina el periodo, que es la siguiente filmina, ahí yo hago de vuelta el doble asiento. Registro los otros 19 como pérdida, pago el total del préstamo más los intereses, ¿sí? Que me figura como una caída de los activos por 1000, porque lo pago en efectivo, neteo el pasivo por 1000, porque ya la deuda no la tengo más, y hago el neteo de esa cuenta regularizadora que yo había generado. Y ahí me queda el asiento entero.
Vamos de vuelta. Por favor. A mí me prestan 962 pesos. Me van a cobrar intereses. ¿Cuándo me los van a cobrar? Cuando pase el periodo y yo no haya pagado ese préstamo. ¿Sí? Ujú. Si yo registrara el día 1 en el pasivo sin una cuenta regularizadora como esta, 1000, algo está mal, porque yo de esos 38 todavía no los pagué, ni todavía son deuda, porque el tiempo todavía no transcurrió. Eso se transforma en una deuda a medida que el tiempo va transcurriendo. ¿Qué es lo que hago yo? Técnicamente hago un desglose, lo registro como un negativo del pasivo y a medida que va pasando el tiempo lo voy registrando como pérdida al pago de esos intereses de una manera distinta al pago del pasivo total, que son 1000. Cuando pasa el primer mes, hago el registro de los 19 como pérdida porque efectivamente pasó un mes y efectivamente yo ya voy a tener que pagar 19 pesos por esa deuda. Y cuando termina el segundo mes, hago el registro completo. Cancelo el pasivo porque pago 1000 pesos, que me significa una salida, o sea, una disminución del activo, lo registro en el haber, un aumento del pasivo porque cancelo la deuda también por el lado del debe, y hago el neteo de la pérdida de 19 y hago el neteo de ese pasivo negativo que había registrado antes. Sí, Yo les está digo, bien. capaz no se rompan la cabeza pensándolo tanto en términos matemáticos, sino más en términos conceptuales. Che, ¿cómo hago yo para registrar una deuda que voy a tener a futuro, pero que hoy todavía no es tal porque todavía el tiempo no transcurrió? ¿Sí? La deuda que yo tengo hoy es el día 1 es de 968 pesos, de 962 pesos, porque eso es lo que me prestaron. El resto son intereses. Esos intereses, ¿cómo hago para registrarlos si en realidad son de acá 1 año, de acá 2 meses, de acá 3 meses? Bueno, genero este mecanismo particular que es este registro negativo para poder diferenciarlo y a medida que va pasando el tiempo lo puedo ir imputando. ¿Estamos? Profe, Sí, a mí lo que no me cierra es por qué si ingresó efectivo, porque me dieron un préstamo, yo registro 962 y cuando lo cancelo por 1000. ¿Es por esos 38 pesos? Supongamos que vos vas a una persona conocida y le pedís plata prestada. Sí, Cuando te dé la plata, te va a incrementar el activo. sí, Porque te van a dar efectivamente, te va a dar la plata 962 pesos. sí, Y cuando vos se los tengas que pagar, vos vas sí, a ir y le vas a llevar también efectivo. También le vas a llevar claro. plata. Y le vas a Le voy a llevar llevar, lo que te prestó sí, más los intereses, los intereses. por esos 1000. Y eso va a ser una determinada cantidad de plata que acá no sabemos de dónde la sacaste vos. Pero se la Sí, vas a llevar en efectivo y te va sí. a representar una disminución de tu activo, por lo cual se registra en el debe por 1000 pesos. Profe, le hago una pregunta. Sí. Usted los registra en el haber como un capital a los 962, ¿no? Que es el No, es un efectivo que activo. le... Es un activo, es efectivo. Por eso, pero la salida lo hace como un capital que ingresó, digamos. Porque veo que pone entre paréntesis capital ahí en documento a pagar. No, esto tiene que ver con la diferenciación que hablábamos un poco en la clase pasada de... hay una parte que es el capital que a vos te prestan y otra parte son los intereses. Pero tiene que ver, Ahí, pero lo dejo es una como cuestión de documento a pagar, definir. digamos. No tiene que ver con lo que nosotros llamamos capital en términos de contables estrictamente, sino con esta diferenciación. Una cosa es el dinero que te prestaron a vos efectivamente. A vos esos 38 pesos nunca te lo prestaron. No. ¿Se Solamente entiende? los 962. Claro, porque ese es como si fuera de la deuda total, ese es el capital y el resto son los intereses.
¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos del tema de los préstamos UVA? Sí, sí. Ahí funciona de la misma forma, digo, vos vas o cancelando intereses o cancelando capital. A vos de vuelta, a vos esos intereses nunca te los prestaron, sin embargo los tenés que pagar, lo que sí te prestaron efectivamente es un determinado capital. Ah, perfecto. Que vos a nivel contable, digo, hay que ver cómo hacemos los registros, pero a nivel contable depende de qué se trate. ¿Sí? Vos lo registrás, acá lo estamos registrando simplemente como un incremento en el activo de 962, porque no necesariamente estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una operación contable. No sabemos en qué día está, digo. En los otros ejercicios nosotros hablamos de cuando hay un ingreso inicial de dinero, lo registramos como un incremento del activo y después lo registramos como capital. En todos los ejercicios que venimos haciendo. Pero cuando yo hablo acá de esta diferenciación entre capital e intereses adelantados, lo hago para diferenciar lo que es la deuda que me prestaron, de la plata que me prestaron realmente, de los intereses que yo tengo que pagar. Ah, bien, perfecto. El resto del equipo, ¿cómo está? Bien. 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 ¿Estamos? Sí. Bueno. ¿Qué tiempo nos quedan? 6 minutos. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es un poco más largo, más complejo, pero me parece que les va a servir, que es hacer el ejercicio que les pasé, que es muy parecido al que ya venimos haciendo, pero es con otros ejemplos, y lo vamos a ir haciendo paso por paso para ver bien cómo hacemos todos estos asientos. Y lo que vamos a ir viendo es esto que está acá al costado, no ven el Excel, ¿no? No, no lo vemos. Perdón. No está, Perdón. Ahí va. Ahora. Los libros mayores, ¿eso lo hacemos, profe? Ahora lo vamos a ver, eso es. ¿Lo ven ahí ahora? Sí. 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 Bueno, ahí está. A la izquierda tenemos acá nuestro libro diario. ¿Sí? ¿Vamos? A la derecha yo armé acá el libro mayor. ¿Sí? Este es el ejercicio resuelto, ya resuelto, donde lo que yo hago es, a medida que voy generando las cuentas del activo, las cuentas de capital, las cuentas del pasivo y demás, lo que yo voy imputando para cada uno de estos días, o para cada uno de estos días, lo voy a registrar en el libro mayor de manera agregada. O sea, todo lo que tenga que ver con caja, lo voy a ir sumando en el libro mayor, en esta cuenta que se llama caja. ¿Sí? Agrupo cuentas, o sea, agrupo asientos en una única cuenta, en un único registro. Es un resumen. Claro, sería sumar todos los datos que tengo de caja, todos los que tengo de cuenta corriente, y todos así. los que tengo de cuenta corriente, todos los que tengo de rodados, todos los que tengo de listo. bla, 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 y demás. Listo. Ahora, ¿cómo los registro acá? ¿Sí? De la misma manera que se comporta este componente en el libro diario. Los activos suben por el debe, bajan por el haber. Los pasivos suben por el haber, bajan por el debe. ¿Sí? Si la sumatoria de esa cuenta entre todos los movimientos me da negativa, la voy a registrar del lado contrario al donde sube. ¿Sí? Si caja al final de la cuenta me queda negativo, ¿por dónde bajan los activos? El haber. Por el haber. ¿Sí? Entonces, si al final de toda la cuenta me queda negativo caja, lo voy a tener que poner del otro lado. ¿Se entiende? Digo, la lógica es la misma, digo. Lo único que uno tiene que tener es seguimiento de cómo viene dándose la cuenta.
¿Qué sería Perdón, ¿se puede la hacer? famosa T, profe? Decime. Digo, hacer las T. ¿La? ¿No conviene mejor hacer el libro mayor de las T? El libro mayor de las T. Ajá. Vio que pone, arma una T y pone debe y haber y va clasificando las cuentas. ¿Sí? Eso, Se puede hacer de esa forma, ¿no? exactamente. Vos, Ezequiel, Alexi me había preguntado una cosa, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer también, o sea, hay algún problema si se lo hacemos cuenta por cuenta? ¿Cómo Por sería? ejemplo, en vez de agrupar todos los activos, todos los pasivos, por ejemplo, en el tema de caja, ponemos sería el mayor de caja y vamos poniendo los ingresos que hay y egresos. Por ejemplo, en el primer asiento se registra caja por 500, Sí, ¿no? En el debe. Entonces en el mayor iría caja del lado del debe. En el segundo asiento hay un descuento de caja de 330. sí. Lo registramos por el lado del haber en el mayor por 330. Y al final de toda la actividad se resta. Yo, por ejemplo, lo hacía así. Está bien. Lo que tiene es que, o sea, a nivel conceptual, lo que a nosotros nos interesa es verlo agregado en el mayor para ver cómo nos dio el resultado total. ¿Sí? Porque si no, yo lo que estoy haciendo es replicándolo, o sea, voy replicando lo que tengo en el libro diario, lo voy replicando en el otro libro. Yo digo, ustedes hagan las cuentas como quieran. Si cuando a vos te pide un auditor el libro mayor, lo que te va a pedir es el resumen. ¿Se entiende? El resultado de todas las cuentas esas que vos decís, de ir imputando, lo que te van a pedir es cuando quieran ver el libro mayor, te van a pedir, bueno, ¿cuánto te dio todo eso? Porque como les decía la vez pasada, digo, es un año, infinitas cuentas. Yo lo que quiero ver es al finalizar el año un único número de cómo te quedó a vos caja consolidado, ¿no? Que es un poco lo que yo hice acá. Si vos lo ves, acá está hecho con el Excel, y si se fijan en la definición, es la sumatoria de todos.